Bueno, hermanos, buenos días nuevamente a todos. Gracias a Dios que el Señor nos ha permitido, hermanos, llegar a este día, un domingo más, que por su gracia podemos estar respirando este aire fresco, por lo menos aquí en la capital. Y hermanos, queremos comenzar el mensaje esta mañana poniéndolo como siempre en las manos de nuestro Padre Celestial en oración para pedirle, rogarle a nuestro Señor que nos edifique, que nos consuele, que nos exhorte, que nos anime a seguir siendo fieles en obedecer su palabra, el propósito para el cual nos ha llamado. Así que hermanos, oremos al Señor para que nos siga usando como instrumentos para su gloria y para su honra. Le pido, hermano, que ahí donde esté, incline su rostro y oremos al Señor. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Padre, porque en tu misericordia, en tu bondad, en tu amor, Señor, nos permites un día más, un domingo más como tu iglesia. Señor, que podamos estar conectados, aunque sea por este medio, Señor, que en tu gracia has provisto, para poder, Señor, venir con corazones, Señor, deseosos, anhelantes de adorarte, de alabarte, de exaltar tu nombre, Señor, de darte la honra y la gloria a ti solamente, Padre, como tu iglesia. Señor, te ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, Padre, que inclines el corazón de cada uno de los que estamos aquí conectados. Que inclines, Señor, nuestra mente y todo nuestro ser, Padre, a obedecer tu palabra, para agradarte, para alabarte con nuestras vidas, en espíritu y en verdad. Oh Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Dame palabras, Señor, dame pensamientos, Señor, para poder transmitir este mensaje que es tuyo, no es mío, Señor. Para que tu iglesia, nosotros como tu iglesia, podamos entenderlo. Y no solamente eso, sino llevarlo, Señor, a la práctica en nuestras vidas, cada uno, en aquellas áreas en las cuales, Padre, tú nos hables a cada uno a través de este mensaje. Padre, lo ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Dios. Amén. Hermanos, les voy a pedir, por favor, que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. La primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 16. Y lo mantenga ahí, hermanos, porque si Dios permite es el pasaje que vamos a estar estudiando hoy, meditando en él. Y hermanos, quiero comenzar diciéndolos que siempre es un gran honor, es un privilegio inmerecido el estar aquí conectados con ustedes por este medio, compartiendo, hermanos, y celebrando que el pasado 21 de mayo, esta nuestra iglesia cumplió por la gracia de Dios 19 años. 19 años de gozar de la fidelidad de Dios con esta iglesia, Centro Evangélico Bautista de Honduras. 19 años, hermanos, que estoy seguro, han sido años no solo de momentos de felicidad y de bendiciones, sino que también de pruebas y pruebas continuas. Pruebas a lo mejor como las que estamos experimentando en estos duros y difíciles momentos en esta pandemia. Pruebas que muy seguramente han desanimado algunas veces a la iglesia y a lo mejor incluyendo a nuestro amado pastor. Y a lo mejor, hermanos, ahora mismo ustedes podrían estar desanimados. A lo mejor porque muchos habrán perdido sus trabajos o han disminuido sus ingresos o sus estilos de vida han cambiado de manera drástica o han sufrido pérdidas o enfermedades o se han frustrado los planes que teníamos antes de esta pandemia o se ha perdido algún ser querido o pueden ser muchas las situaciones. A lo mejor no podemos reunirnos con nuestros familiares, pero la cosa más triste, pienso yo, hermano, es que no podamos congregarnos como iglesia. El Señor, en su soberanía, hermanos, en su plan eterno, ha permitido esta pandemia. Y sé que de alguna manera está trabajando con su iglesia, con cada uno de nosotros como su iglesia. Aparte de lo que está obrando con el mundo en este momento, está obrando en nosotros.
Hermanos, pero no solo ha sido de pruebas, ni de situaciones, ni de pandemias. También estoy seguro que han sido años en que la iglesia ha gozado de la fidelidad de Dios a la predicación de su palabra, a su iglesia. Y realmente que nos quedamos maravillados de su gracia. Nos quedamos maravillados de su fidelidad, de su amor, de su providencia, de su palabra, de su evangelio, hermanos. Y gracias a Dios por todas estas bendiciones. Pero hermanos, a la par de la fidelidad de Dios, la Biblia enseña que Dios requiere que cada uno de sus siervos, cada uno de sus hijos, también sea hallado fiel. Cuando vemos el texto de 1 Corintios 4:2, dice ahí en el versículo 2 de 1 Corintios 4, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El ministerio, hermano, dentro de la iglesia, la fidelidad de los siervos de Dios es lo que más le importa a Dios. O sea, hermano, a Dios le importa que seamos fieles. Y esto de ser fieles va directamente de la mano con la obediencia a su palabra. No puede haber fidelidad si a la par no hay una obediencia de cada uno de nosotros a su palabra. Ahora bien, esto, hermanos, no significa que somos perfectos. No que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ni que ya sea perfecto. Ninguno de nosotros es perfecto. Pero por la gracia de Dios, hermano, hemos sido rescatados de nuestro pecado. Hemos sido redimidos de la esclavitud de nuestro pecado. Hemos sido adoptados por la gracia de Dios en la familia de Dios. Ahora, cada uno de nosotros somos miembros de la familia de Dios. Entonces, es importante celebrar la fidelidad de Dios con su iglesia. Y mucho más, hermanos, cuando vemos que cada año que pasa, Dios sigue sosteniendo su iglesia. Esto fue lo que prometió allá en el Evangelio de Mateo, cuando le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si es algo, hermanos, que Dios ha prometido, es que su iglesia la va a sostener hasta el final, cuando Él venga por ella, en el rapto. Así que, hermanos, Dios sigue sosteniendo su iglesia y esto debe ser motivo de celebrar y estar agradecidos con Dios por estos 19 años que la iglesia cumplió el 21 de mayo pasado. Y nos debe mover a celebrar cada aniversario que cumple la iglesia de Cristo, hermanos, principalmente por dos razones. En primer lugar, celebramos cada aniversario para recordar, hermanos, la fidelidad de Dios y regocijarnos de la fidelidad que Dios ha tenido tanto en el pasado como en el presente con su iglesia. Y hermanos, esto es necesario porque podemos ver en el Antiguo Testamento cómo el pueblo de Israel muchas veces tenía fiestas ya establecidas por Dios. Y eran ocasiones, hermanos, en que ellos celebraban la fidelidad de Dios. Celebraban como Dios lo había sacado de la esclavitud de Egipto. Y quería el Señor que ellos recordaran esto, que no lo olvidaran, que Él los había sacado para que le adorasen, para habitar entre su pueblo y ser su Dios, para que lo conocieran. Y tenían muchas fiestas para celebrar esto. Entonces las celebraciones, hermanos, por la fidelidad de Dios, siguen siendo muy importantes, tanto en el pasado como en el presente. Y son muy importantes en estos días para la iglesia. Debemos recordar, hermanos, la fidelidad que Dios ha tenido tanto en el pasado como en el presente. Pero en segundo lugar, hermanos, también creo que es muy importante celebrar cada año que Dios nos ha sostenido como su iglesia para volver a comprometernos tanto a Cristo como a su palabra. Comprometernos nuevamente tanto a Cristo como a su palabra. Si habías hecho, hermanos, promesas a Dios de que te ibas a comprometer a Él y a su palabra, es el momento de retomar esos votos. Así que, hermanos, hermanas, este domingo estamos conectados por este medio para decirle a Dios, Dios, te damos gracias por tu fidelidad por todos estos 19 años. Pero Dios, aquí estamos nuevamente delante de ti.
y nos estamos comprometiendo de nuevo a amarte, a alabarte, seguirte y servirte en todos los años, que nos siga dando vida hasta que vengas por nosotros. Esa debe ser nuestra, hermanos, promesa a Dios, nuestros votos a Cristo. Entonces, hermanos, por eso estamos aquí, para dar gracias a Dios por su fidelidad. Y además, hermanos, para entregarnos de nuevo a Él y a su obra. Y para poder entender y para ayudarnos, hermanos, a lograr esto. Les invito ahora sí a abrir sus Biblias en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 16. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 16. Porque queremos hablar, hermanos, acerca de la iglesia, de la función de la iglesia. Y en esta carta de 1 Timoteo, ahí en el capítulo 13, en este pasaje, versículo 14 al 16, Pablo, hermanos, le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, y le dice lo siguiente. Esto te escribo, versículo 14, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas, ahí está el primer verbo, sepas. Pablo quiere que Timoteo sepa esto. ¿Y qué quiere que sepa? ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? Eso es lo que quiere que sepa. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? Que Él dice la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, versículo 16, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Bueno, hermanos, quiero que veamos en estos 3 versículos algunas descripciones, 3 descripciones realmente gráficas de la iglesia de Cristo, 3 descripciones de la iglesia de Cristo. Y lo que vamos a ver en estos 3 versículos, y principalmente en el versículo 15, es que, en primer lugar, la iglesia, hermanos, es la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Este es el primer punto que vamos a ver. Y luego, en segundo lugar, vamos a ver que la iglesia es la posesión del Dios viviente. La iglesia es la posesión del Dios viviente. Y en tercer lugar, vamos a ver que la iglesia es el mayordomo de la verdad divina. La iglesia es el mayordomo de la verdad divina. Así que vamos a comenzar en primer lugar viendo que la iglesia es la familia de Dios. Y eso, hermanos, lo vemos ahí en el versículo 15, donde Pablo dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, en la casa de Dios. Y esta, hermanos, palabra casa de este versículo, esta palabra casa, viene de la palabra griega oikos, y literalmente significa estructura, significa edificio. Pero aquí en este versículo, Pablo está usando esta palabra metafóricamente, que realmente quiere decir familia. Quiere decir familia. Por ejemplo, si leemos y regresamos al versículo 4 de este mismo capítulo 3 de 1 Timoteo, versículo 4, Pablo está hablando acerca de los requisitos de los ancianos, o sea, de los pastores. Y en el versículo 4 dice que uno de los requisitos es que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y obviamente aquí Pablo no está hablando de la casa del anciano o del pastor, sino de su familia, ¿verdad, hermano? Y lo mismo aparece en el versículo 5 del capítulo 3. Y dice ahí en el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia, ¿qué? Casa. Ahí está la misma palabra oikos, familia. Y otra vez en el versículo 12 del mismo capítulo 3, ahora hablando acerca de los requisitos de los diáconos. Dice los diáconos, versículo 12, sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus ¿qué? Casas, o sea, sus familias. Así que el punto aquí, hermanos, es que la iglesia es la familia de Dios y todos los verdaderos creyentes son hijos de Dios y son miembros entonces de la familia de Dios que se llama iglesia. En Gálatas capítulo 6, versículo 10. Ahí mismo Pablo le dice a la iglesia de Galacia, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente, ¿a quiénes? Los de la familia de la fe. Otra vez la misma palabra.
Efesios 2:19 dice que así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros ¿de quién? De la familia de Dios. Efesios 2:19. Entonces, hermanos, Pablo escribe esta carta de 1 Timoteo para que Timoteo instruya a la iglesia, al pueblo de Dios, cómo deben comportarse como miembros de la familia de Dios. Véalo de nuevo ahí en el versículo 14 al 15. Esto te escribo, dice, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, en la familia de Dios. Y aquí vemos, hermano, el propósito de esta carta. Por ejemplo, cuando vemos el propósito del Evangelio de Juan, que ya lo hemos dicho, vemos que el propósito del Evangelio de Juan es para que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios, divino, encarnado, y para que creyendo tengan vida eterna en su nombre. Juan 20:31. Pero en esta epístola, Pablo tiene un solo propósito. Y lo encontramos aquí en este versículo 15. Y es para que Timoteo y los hermanos ahí en la iglesia de Éfeso, donde Timoteo estaba pastoreando, supieran cómo deben conducirse en la iglesia de Cristo. O sea, hermanos, a Dios le importa cómo nos conducimos en su casa. A Dios le importa, por ejemplo, cómo manejamos las ofrendas, cómo manejamos el dinero dentro de la iglesia. A Dios le importa quiénes son los líderes de la iglesia, que son hombres piadosos, calificados, maduros espiritualmente, que haya tanto ancianos como diáconos. A Dios le importa eso. A Dios le importa, hermanos, el rol o la función tanto de los hombres como de las mujeres en la iglesia. Y por encima de todo, a Dios le importa la fiel enseñanza de su palabra. Entonces, hermanos, realmente no debemos gobernar la iglesia como se nos antoje, como quisiéramos, como a nosotros nos parece que se debe gobernar. Y es lo que hacen muchas iglesias hoy en día, ¿no? Es lo que vemos. Ellos gobiernan sus iglesias como ellos quieren y no como Dios quiere. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que él está escribiendo esta carta para que Timoteo y los hermanos de la iglesia en Éfeso supieran cómo deben conducirse en la casa de Dios. Pero, por ejemplo, cuando vamos al capítulo 5 de esta misma carta y leemos los versículos 1 y 2, ahí en el capítulo 5, Pablo sigue diciendo, no reprendas, o sea, no regañes severamente o airadamente. ¿A quién? Al anciano. Y aquí Pablo no se refiere al oficio de anciano pastor, sino que se refiere a los grandes, a las personas mayores. Le dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Entonces, hermano, lo que encontramos aquí en esta carta es que en la familia de Dios, en la iglesia, somos parientes espirituales. Somos miembros de la misma familia. Hay tanto padres, ancianos, ancianas, madres, hijos, hijas. Hay de todos, hay jovencitos también. Somos miembros de la familia de Dios porque por medio, hermano, del nacimiento espiritual, por la fe en Jesucristo, somos hechos miembros de la familia de Dios. También encontramos, como ya comentamos aquí en el capítulo 3, que en la familia de Dios hay líderes piadosos. En los versículos del 1 al 7 habla de los requisitos de los obispos, de los ancianos o pastores, que es lo mismo. Y los versículos del 8 al 13 habla de los requisitos de los diáconos. Esto significa, hermanos, que la iglesia debería tener tanto un grupo de ancianos como de diáconos. Y eso es lo que estaba pasando en Éfeso. Que los que habían estaban siendo nombrados o se estaban autonombrando como les parecía. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, mira, tienen que haber diáconos, tienen que haber pastores, tienen que haber que la iglesia esté sirviendo, pero tienen que cumplir estos requisitos. Entonces, a Dios le importa esto, hermanos, porque somos una familia, su familia. Entonces la iglesia de Dios debe ser gobernada según lo que dice Dios, según como Él nos ha dado las instrucciones en su palabra. Y como ya dijimos al comienzo, la familia de Dios, hermanos, tiene sus altas y bajas, ¿verdad? Tiene sus altas y bajas. ¿Por qué? Porque todavía no ha sido glorificada la iglesia.
Todavía estamos en este cuerpo de pecado, pero en las buenas y en las malas la iglesia debe mantenerse unida, como en estos momentos. Porque, ¿qué? Porque es la familia de Dios. Cuando vienen las cosas malas a la familia, no salimos huyendo, ¿no? No nos vamos y dejamos ahí la situación. Debemos estar unidos. Efesios capítulo 2, hermanos. Efesios capítulo 2, versículos del 12 al 13. Versículos del 12 al 13. Dice ahí la palabra que antes de ser parte de la familia de Dios, estábamos sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, hermanos, necesitamos entender que la iglesia otra vez es la familia de Dios. Y si Dios te ha salvado, si Dios te ha tenido misericordia por medio de su evangelio, entonces tú eres miembro, hermano, de la iglesia de Dios. Y a Dios, hermano, le importa mucho esto. Te voy a decir por qué. Hoy en día hay un creciente grupo de supuestos hermanos que dicen que no quieren formar parte de una iglesia local. Ellos dicen, bueno, me quedo aquí en casa. Hay muy buenas emisoras de radio y canales de televisión donde hay muy buenas predicaciones. Incluso pueden decir, los predicadores de radio, dicen ellos, hasta predican mejor que mi pastor. Y se quedan en casa. O predican mejor que los hermanos que predican ahí en mi iglesia. Y se quedan en casa y dicen, yo puedo ser cristiano sin necesidad de congregarme. No, hermanos. No, eso no es bíblico. Cuando Dios te salvó, te unió a su cuerpo, a su iglesia, a su familia, y tú eres miembro de esta iglesia, y tú eres miembro de la familia de Dios, y tú tienes un rol y tienes un papel importantísimo en la función de esta iglesia. Tú tienes dones espirituales que Dios te ha dado. ¿Para qué? Para que los pongas al servicio de los hermanos de su iglesia, que practiques esos dones y edifiques la iglesia, edificándonos unos a otros. Tú tienes un don y si no conoces cuál es tu don, a lo mejor es porque no te has preguntado, ¿qué don tengo yo? Y vamos a ahondar en esto, si Dios permite, cuando lleguemos a la lección 10 de Fundamentos de la Fe. Debes preguntarte, ¿cuál es el don espiritual que yo tengo? ¿Cuál es el don espiritual que yo tengo? Y si lo tienes, debes preguntarte entonces, ¿por qué entonces no lo estoy practicando? Y si no sabes cuál don tienes, hermano, entonces estás en un serio problema. Porque a lo mejor o te estás rebelando contra lo que Dios dice en su palabra, o a lo mejor no eres un cristiano. También en segundo lugar, la iglesia no solo es la familia de Dios, sino, hermanos, que es la posesión del Dios vivo, que es la iglesia del Dios viviente, del Dios vivo. Y esto es lo que también dice en la segunda parte del versículo 15 de este capítulo 3 de 1 Timoteo. Dice que es la iglesia del Dios viviente, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente o vivo. O sea, hermanos, la iglesia pertenece ¿a quién? A Dios. En Hechos 20:28, por ejemplo, Hechos 20:28, Pablo dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, ahí genitivo del Señor. Él la ganó, él la compró con su sangre. Le pertenece a él, le pertenece a Dios. Hermanos, la iglesia no pertenece a los pastores, la iglesia no pertenece a los ancianos. La iglesia no pertenece a los diáconos, tampoco la iglesia pertenece a los miembros de la iglesia. La iglesia no pertenece a cierta denominación o asociación de iglesias, sino que la iglesia pertenece a Dios. Dios es el dueño de la iglesia y él ha comprado con su sangre y tiene todos los derechos exclusivos sobre su iglesia. Y yo creo que es importante hacer notar aquí, hermanos, que esta descripción de Dios como el Dios vivo es una de las favoritas que vemos en todos los escritos bíblicos, sobre todo en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa el Dios vivo? ¿O qué significa el Dios viviente? Hermano, significa sencillamente que Dios no está sujeto a la muerte. En Mateo 16,
versículos del 13 al 16. El Señor estaba ahí dando su mensaje como siempre. Y dice ahí que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Versículo 15 les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Mateo 22:32 Jesús dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Hermanos, Dios no depende de alguien o de algo para sostener su vida, sino que Dios tiene vida en sí mismo. Él es el Dios vivo. En Éxodo 3:14, ahí dice, hablando con Moisés, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Dios es el acto existente, quien tiene vida en sí mismo. En Juan 14, del 5 al 6, Jesús le dijo ahí, respondió a Tomás, cuando Tomás le dijo, Señor, no sabemos el camino, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y él le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es la vida. Hermano, la escritura enfatiza el hecho de que Dios es eterno, sin principio y sin fin, y el Dios es inmortal, es incorruptible, Él jamás se va a pervertir, Él jamás se va a romper. Por ejemplo, si regresamos otra vez al capítulo 1, aquí en 1 Timoteo, al capítulo 1, si vemos ahí en el versículo 17, en donde Pablo escribe lo siguiente, ahí en 1 Timoteo 1:17, por tanto, dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí en el capítulo 6 de esta misma carta, capítulo 6 de esta misma carta, en los versículos 15 al 16, desde el versículo 15, dice ahí la palabra, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Versículo 16, el único que tiene ¿qué? Inmortalidad. Inmortalidad, hermanos. Dios es el único Dios vivo. Es el único Dios. Es el único Dios verdadero, soberano, vivo. Es el único creador, hermanos. Es el único dueño de su iglesia. Todos los demás supuestos dioses no tienen vida, ¿verdad, hermanos? Son dioses con D pequeña. No tienen vida. Los muchos dioses, hermanos, que adora este mundo, no tienen vida. Y quiero pedirles, por favor, que vayan al Antiguo Testamento. Pongan su dedito ahí en 1 Timoteo 3 y vayamos al libro de Jeremías, a la profecía del profeta Jeremías. Jeremías 10, versículos 1 al 10. Jeremías 10, hermanos, porque vamos ahí a ese pasaje que la verdad que yo lo disfruto mucho y lo disfruto porque vemos ahí un contraste ese infinito, una comparación entre los falsos dioses y el Dios verdadero, hermanos. Una comparación, un contraste entre los falsos dioses y el Dios verdadero. Y miren ahí en Jeremías 10, versículo 1. Y dice aquí Jeremías 10, versículo 1. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová. No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán.
enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Eufaz, obra del artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura. Obra de peritos es todo. Versículo 10. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Hermanos, versículo 10. Jehová es ¿qué? El Dios verdadero. Él es Dios vivo, es el Rey eterno. Hermanos, y aquí vemos la diferencia entre los dioses muertos, los dioses falsos y nuestro Dios vivo. O sea, nosotros tenemos un Dios vivo. Y dice Pablo, volviendo a nuestro texto de 1 Timoteo 3:15, que la iglesia es la posesión del Dios vivo. O sea, una de las verdades, hermanos, obvias y prácticas aplicables de esta verdad, es que el cuerpo de Cristo, la iglesia del Dios vivo, se encuentra en medio de este mundo. Y como dice 1 Juan 5:19, que el mundo entero está bajo el control del maligno. ¿No es cierto, hermanos? Pero nosotros, hermanos, Dios nos ha dejado aquí durante un tiempo. Dios nos ha dejado aquí a su iglesia en este mundo lleno de maldad. Aquí estamos, la familia de Dios, viviendo aquí en este mundo. Y no podemos escapar de esa realidad por ahora. Porque dijo el Señor, si no se pueden estar ahí con los pecadores, pues tendrían que salir del mundo. No podemos salir ahorita de este mundo. La iglesia se encuentra en medio de un mundo lleno de muerte espiritual. Como dice Efesios 2:1, que están muertos en delitos y pecados. Muertos. Hermanos, y la mentira de Satanás, desde el principio, ahí en Génesis 3:4, que sé que hay muchos hermanos que están estudiando este libro ahorita y sé que lo tienen fresco. La mentira de Satanás ahí en Génesis 3:4 fue decirle a Eva, ciertamente no moriréis. Cuando ellos iban a desobedecer y desobedecieron las instrucciones de Dios, ciertamente no moriréis, les dice. ¿Se acuerdan? Pero tan pronto como Adán y Eva se rebelaron contra el mandato de Dios, la muerte empezó y entró en el mundo. Y por eso, hermanos, se encuentra un capítulo completo ahí en Génesis, en la Biblia, como Génesis 5. Y como decía un hermano en México, hablando de este texto, que si alguna vez dices, ¿has pensado en esto? ¿Alguna vez has pensado por qué se encuentra Génesis 5 después de Génesis 3 y 4? Y decía, bueno, seguro me vas a decir, bueno, porque 3, 4 y 5. Pero no. Es más que esto, hermanos. De hecho, hermanos, cuando lees Génesis 5, y te recomiendo que lo leas, ves que es muy repetitivo. Es muy repetitivo. Y ves que trata de los descendientes de Adán, comenzando ahí por Adán. Y comenzando ahí desde Adán, que vivió 930 años y murió. Lees en todo el capítulo que don fulano de tal nació y vivió cierta cantidad de años y engendró hijos e hijas y que murió. Y luego sigue lo mismo por todo el capítulo, que don fulano nació y vivió cierta cantidad de años y luego sigue lo mismo, que engendró hijos e hijas y murió. Y si lo lees todo, y murió, y murió, y murió, excepto Enoc, hasta que llega Noé al final del capítulo 5 y su descendencia, que también murió después del diluvio. Entonces, ¿por qué se encuentra Génesis 5 en la Biblia? Y una de las respuestas a esta pregunta es decir, ciertamente y recordar, Satanás, eres un mentiroso. Jesús dijo en Juan 8:44, hermanos, que Satanás es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad y no va a permanecer en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. El pecado, hermanos, produce la muerte espiritual, física y eterna, exactamente como Dios lo dijo. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Romanos 6:23. Y esta verdad es un absoluto, hermano. La muerte espiritual es la paga, hermanos, por la esclavitud al pecado de todos los hombres desde que nacen.
En Juan 8:34 Jesús dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En las iglesias, hermanos, donde nos ha tocado servir y congregarnos, yo creo que ustedes también, hemos tenido testimonios de personas que reconocen la esclavitud que tenían al pecado antes de conocer a Cristo. Y nosotros también estábamos esclavizados al pecado. Estaban esclavizados al pecado. Proverbios 14:12 dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte. Y ese es el problema, que la gente cree que va directo al cielo. La gente cree que no existe el infierno. La gente no quiere hablar del pecado. Cree que su camino es perfecto, que va derecho. Sí. Hermanos, tristemente van camino a la muerte eterna, a la condenación. Hermanos, y toda la historia humana, desde Génesis, y todo lo que hemos vivido, todos los libros de historia, vemos que la historia humana es, en muchas maneras, una historia de esclavitud y muerte. Esclavitud al pecado y muerte. Esclavitud y muerte. Y el ser humano ha sido hecho a la imagen de Dios, pero vive en abierto desafío y rebelión contra su creador. Pero los no cristianos, hermanos, los no cristianos, son esclavos del pecado y son esclavos de la muerte. Cuando nos podemos a pensar, reflexionar sobre esto, y vemos que aunque hay muerte y esclavitud en nuestro alrededor, los que somos miembros de la iglesia del Dios vivo, estamos vivos espiritualmente. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla! Tenemos el gran privilegio, hermanos, y la responsabilidad de vivir el evangelio, y no solo vivirlo, sino que predicarlo a hombres y mujeres que están espiritualmente muertos. La mayoría, hermanos, de la gente en el mundo es gente muerta espiritualmente, pero no lo saben, no tienen vida. Esta gente está esclavizada a su pecado, muertos en delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. Pero Dios ha dejado a su iglesia, a ti y a mí, en este mundo, para testificar estos muertos andantes que tienen vida física, pero están muertos espiritualmente. Hay que predicarles que hay un Dios vivo, que Jesús es el Salvador, que Jesús el Salvador ha conquistado y ha vencido la muerte. ¿Para qué? Para poder abrir los ojos de los ciegos, para que se conviertan de las tinieblas, ¿para qué? A la luz, para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por medio de la fe el perdón de pecados y herencia entre los santificados, como dice Hechos 26:18. ¿Se acuerdan, hermanos, de la experiencia de Pablo y Bernabé cuando estaban ellos ahí en Listra, en Licaonia, ahí en Hechos 14:15? En Hechos 14:15, y Pablo y Bernabé les dicen a estas personas, dirigiéndose a ellos: os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, lo que les estaba diciendo es: dejen sus ídolos muertos, vengan al Dios vivo, hermanos. Y esto es lo que hacemos como la iglesia, ¿verdad, hermanos? Tenemos vida, tenemos un Dios vivo, y hermanos, qué bendición que se nos haya encomendado este ministerio. Por eso entonces proclamamos este mensaje del evangelio. Pero sin embargo, hermanos, vivimos en un mundo lleno de falsos dioses. Hermano, no tengas miedo de predicar la verdad. Un misionero que llegó a la Ciudad de México a servir en la iglesia allá en Ciudad Neza, en México, y llegó a trabajar como maestro del seminario ahí donde estudié. Y durante 6 años de ministerio de este hermano allá, comentaba que él estaba impactado de la idolatría ahí en ese lugar de Neza. Decía que él, que en ese tiempo estaba creciendo mucho en México la adoración a la Santa Muerte. Y en esa área de Neza hay muchos ídolos de la Santa Muerte, por todos lados. Decía él que en Neza pudo ver muchos y diferentes tipos de ídolos, dioses falsos, y todos, por supuesto, muertos. Pero es sorprendente cómo en ese país de México la gente se fascina con la muerte. Y al igual que aquí en Honduras, allá tienen un Día de los Muertos, el 2 de noviembre. Pero el sentido de la celebración allá, hermano, es completamente idólatra.
y muy diferente. Se acostumbra a llevarles ofrendas a las tumbas, ofrendas de alimentos o de bebidas, de lo que al muerto le gustaba. Y alguien decía por ahí, y la verdad que no lo voy a decir con respeto porque esta es una cosa que va en contra de lo que la Biblia dice, pero si alguien por ahí, bueno, tamaño festín se dan los que cuidan los cementerios después, ¿no? Ahí, comida, bebida, con la creencia que los muertos van a levantarse a comer eso. Y no solo eso, hermano, hay una zona conocida como Tepito, en la Ciudad de México, que es donde está ubicada la ídolo principal de la Santa Muerte. Es una zona peligrosa, pero es sorprendente cómo se puede ver a cientos y cientos y cientos de jóvenes ahí llevando sus ídolos que ellos mismos habían hecho, sentados al frente de esa horrible ídolo que se llama la Santa Muerte, adorándola, ofrendando, orando y confiando en este ídolo muerto. Hermanos, y no nos vayamos muy lejos aquí en Honduras. Hace poco supimos que gente con un ídolo muerto se subió a un helicóptero y empezó a andar por la capital y en otras ciudades, según diciendo para que se vaya el coronavirus. ¡Qué blasfemia! Un pedazo de yeso vestido. Esos son ídolos muertos, hermanos. Como iglesia del Dios viviente, vivimos en un mundo que está lleno de la muerte y de la esclavitud al pecado. Un mundo que adora hasta la muerte. Pero Dios nos ha rescatado de eso, hermanos. Dios nos ha dado vida. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Dice primera de Juan 5, del 11 al 12. ¡Qué maravilla, hermanos! Realmente esto nos debe llenar de gozo y de alegría, hablar de esto, de este evangelio, de esta vida en Cristo. Entonces, a lo largo de los años hemos visto, hermanos, que de estos adoradores de ídolos, Dios ha rescatado a muchos. Hay testimonios de hermanos en iglesias, no solo aquí, en México y en todo el mundo, que antes eran adoradores de ídolos. A lo mejor es posible que aquí haya alguien ahorita conectado, que antes de conocer al Señor Jesucristo era adorador de ídolos, diferentes a los de México, pero ídolos al fin. Y ahora la pregunta es, ¿dónde en el mundo puede ocurrir este cambio de adoración? Solamente en la iglesia del Dios viviente, hermano. Dios que hace que los muertos vivan. ¿No es cierto, hermanos? Esto es una maravilla y realmente que muchas veces quedo abrumado con esta verdad. De haber sido un pecador, un esclavo del pecado, que Dios me haya salvado a mí. Dice uno, ¿por qué? Por gracia, por gracia. ¿Cómo no vamos a predicar esta gracia? Entonces hemos visto hasta aquí, hermanos, que la iglesia es la familia de Dios. Y en segundo lugar hemos visto que la iglesia es la posesión del Dios vivo. Y finalmente vamos a ver en los versículos 15 al 16 que la iglesia es el mayordomo de la verdad divina. Regresando ahí a 1 Timoteo 3:15, le dice Pablo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Y luego habla en el versículo 16 acerca de esa verdad, del evangelio. Versículo 16, e indiscutiblemente dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hermanos, la iglesia en Éfeso tenía un problema grande con la verdad. Ellos tenían un problema con la verdad. Y vayan conmigo ahí al capítulo 1 de esta misma carta de 1 Timoteo. Ahí capítulo 1, versículo 3, para ver la razón por la cual Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso. Ahí 1 Timoteo 1:3 dice, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen qué? Diferente doctrina? O sea, uno de los propósitos, no es el principal, pero uno de los propósitos por el cual Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso fue para guardar la doctrina de la fe, guardar la sanidad, la pureza de la fe cristiana, porque la iglesia en Éfeso, hermanos, tenía problemas con la verdad de Dios. Cuando tú lees toda esta carta primera, e incluso según Timoteo, vas a ver que habían problemas serios con la doctrina. Ahora vamos al versículo 19 y 20 del mismo capítulo 1 de aquí de 1 Timoteo.
versículos 19 y 20. Y dice ahí, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, hermanos, ellos, la iglesia de Éfeso, tenían un problema con la enseñanza pura. Habían entrado en la iglesia algunos judaizantes y estaban enseñando error doctrinal, estaban enseñando cosas falsas, torcidas e incorrectas acerca de la fe cristiana. Entonces la iglesia tenía problemas en mantener una doctrina pura. Ahora, cuando vamos al capítulo 4 de esta misma carta, capítulo 4, versículo del 1 al 5, ahí más adelante, donde Pablo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán ¿de qué? De la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pero quiero que vayan un paso más adelante. Ahí en el capítulo 6 de la misma carta, ahora sí que casi recorrimos panorámicamente la carta. 1 Timoteo 6, del 11 al 12, porque como conclusión de su epístola, hermanos, Pablo termina su epístola hablando de lo mismo, hablando de la buena batalla de la fe, cuando dice ahí en el versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, 1 Timoteo 6, 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la ¿qué? De la fe. Y vean finalmente el capítulo 6, versículos 20 y 21, ahí más adelantito. Porque esto es muy importante. O sea, hermanos, Pablo comienza esta carta hablando de la importancia de guardar la fe y termina hablando de lo mismo. Abre la carta hablando de guardar la fe y cierra la carta hablando de guardar la fe. Ahí en el 20, 1 Timoteo 6:20 le dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la ¿qué? De la fe, falsamente llamada ciencia. Los historiadores, hermanos, esto es importantísimo. Los historiadores cristianos del primer siglo, recordando un poco la teología histórica, nos dicen que Pablo reunió los ancianos pastores en Éfeso, ahí la iglesia que él fundó, había estado 3 años ahí trabajando con ellos, en esa iglesia, y estaba despidiéndose. Lo reunió. ¿A dónde lo reunió? En Mileto, ahí por mayo del 55 después de Cristo. Esta fue la fecha en la que se reunieron los ancianos pastores ahí de esta iglesia de Éfeso con Pablo en Mileto en mayo del 55 después de Cristo, y está registrado en Hechos 20, versículos del 29 al 31, donde les dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, ¿qué? Velad. Esa fue la instrucción. Pero ¿saben qué, hermanos? ¿Qué es lo más interesante de esto? La fecha que es aproximada, porque no sabemos exactamente la fecha, se piensa que Pablo escribe esta carta de 1 Timoteo en el año 63 después de Cristo. El año 63 después de Cristo. Ahora, él empezó la obra en Éfeso aproximadamente en el año 53 después de Cristo. Entonces esta iglesia solo tiene 10 años cuando Pablo escribe esta carta a Timoteo. No tiene 25.
ni tiene 19 años como la nuestra, ni siquiera tiene 15 años, hermanos. Esta iglesia en Éfeso tiene solo 10 años y ya se está desviando de la verdad. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo Satanás, que es padre de la mentira, siempre se esfuerza para pervertir la palabra de Dios. Él siempre está tratando de distorsionar la verdad de la palabra de Dios. Y esto me trae muy oportunamente, y recuerdo que llegó una persona allá a la iglesia en donde servíamos en México. Y esta persona parecía un señor normal, amigable. Pero pronto los ancianos y los otros servidores descubrimos que este señor iba de persona en persona hablando mentiras en la iglesia. ¿Cuáles eran las mentiras? Él estaba distribuyendo un material en CDs acerca del diluvio registrado en Génesis, en donde se distorsionaba sutilmente la verdad de la palabra de Dios con supuestos hechos científicos. Ahí está la falsamente llamada ciencia. No que la palabra de Dios esté divorciada con la ciencia verdadera, pero hay una ciencia falsa. Y él estaba distribuyendo este material, pero que contradecía, hermanos, la verdad de la Biblia. Y el verdadero propósito era socavar la verdad de la palabra de Dios. Y fue confrontado. Yo mismo lo confronté con la palabra. Y estaba socavando la palabra de Dios con mentiras, hablando doctrina falsa, doctrina torcida del diluvio. Se le exhortó a dejar de hacerlo y se tuvo que confrontar con la Biblia, pero hizo caso omiso. Finalmente fue expulsado. Y no contento con eso, terminó arrastrando a otra persona, una mujer, hacia el pecado. Y los dos se fueron de la iglesia. Hermanos, habrá siempre personas que quieran entrar dentro de la iglesia para pervertir lo sano. Siempre. Cristo lo dijo. Ahí va a estar el trigo con la cizaña juntas. Ahí van a crecer juntas. Pablo lo dice, van a entrar lobos rapaces. Habrá siempre personas que quieran entrar dentro de la iglesia para pervertir lo sano, lo santo. Entonces Pablo nos está diciendo aquí, nos está advirtiendo que la iglesia es el mayordomo de esta verdad divina que Dios nos ha dado, hermano, en su palabra. Y Satanás y su huestes emplean elementos y medios humanos para contaminar, para podrir, para destruir la verdad de la palabra de Dios. Y si esta contaminación, si esta distorsión de la verdad de Dios pudo suceder en esta iglesia establecida por 3 años por el mismo apóstol Pablo en tan solo 10 años después de su establecimiento, podría ocurrir en cualquier iglesia, incluso esta donde estamos. Así que Pablo le recuerda a la iglesia en Éfeso y nos recuerda a nosotros que hay una verdad divina, que hay una verdad absoluta que es la palabra de Dios y que la iglesia ha sido encomendada a ser un buen, fiel mayordomo de ella. Y Pablo, hermanos, emplea aquí una metáfora muy interesante para describir esa responsabilidad de mayordomía. Y dice allí en el versículo 15 de 1 Timoteo 3:15, que es columna y baluarte de la verdad. Estas son, claro, metáforas arquitectónicas. O sea, un buen cimiento sabemos que es esencial para un edificio. Y un edificio va a ser tan sólido como lo sea su cimiento. La iglesia, dice Pablo, es el lecho de rocas sólidas, es la base de la verdad divina. Las columnas están ubicadas sobre el cimiento en una posición vertical y le dan al edificio su estructura, pero también adornan su belleza. O sea, la iglesia, hermanos, sostiene, pero también adorna la verdad de Dios. Y mucho cuidado, hermano, y atención aquí, porque vamos a utilizar un poco de la teología histórica. A lo mejor algunos ya han escuchado estos, los que han leído un poco de historia, de cómo se ha desarrollado el cristianismo, pero voy a abrir comillas y dice aquí, la fuente de la palabra de Dios no es la iglesia. La fuente de la palabra de Dios no es la iglesia. La Iglesia Católica Romana dice que un entendimiento claro de las Escrituras es posible solo por medio de su interpretación, o sea, por la interpretación de la Iglesia Católica Romana. Y yo escuchaba un predicador hace un poco que decía, hablando sobre el catolicismo, que su familia, que eran católicos antes de él ser cristiano, en esos tiempos, porque ya era una persona mayor la que estaba contando esto, su padre tenía la Biblia en un armario con llave.
Y no la podían leer ahí en la familia, estaba prohibido por los curas. Y hasta que venía el sacerdote a la casa ahí a visitar a esta familia, el padre de familia abría ese armario, sacaba la escritura y se la daba al sacerdote. Solo él podía leerla porque solo él tenía la interpretación correcta. O sea, dicen ellos que la Iglesia Católica Romana es la fuente de la palabra de Dios. ¿Por medio de qué? De las declaraciones escáteras del Papa, por medio del magisterio del Papa y de los obispos, y por medio de las tradiciones, especialmente las tradiciones de la Iglesia Católica, que es la Santa Madre Iglesia. Eso es lo que ellos dicen, hermano. Pero Pablo dice aquí, no, de ninguna manera esto no es cierto, dice Pablo aquí. La fuente de la palabra de Dios es ¿quién? Es Dios, hermano, es Dios. Pedro dice ahí en segunda Pedro 1, al 20 al 21, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21, porque nunca la profecía, dice, fue traída por voluntad humana. Ningún hombre puede decir que él es el dueño de la interpretación de la Biblia. Sino dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, llevados, empujados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Ellos hablaron de parte de Dios. Es el Espíritu Santo quien estaba ahí guiándolos, empujándolos para escribir la verdad de Dios. No es de interpretación privada, no es de ningún hombre la fuente de la verdad. Hermanos, la fuente de la palabra de Dios es el Dios vivo. Entonces nosotros no somos la fuente de la palabra de Dios, sino que nosotros simplemente tenemos que cuidar, tenemos que proclamar, tenemos que enseñar, tenemos que guardar, tenemos que proteger, tenemos que defender, tenemos esa mayordomía de la palabra de Dios. Pablo dijo a los Gálatas esta verdad muy clara, y en Gálatas 1, versículos 11 y 12, Gálatas 1, 11 y 12, Pablo dice que el evangelio, dice, anunciado por mí, no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Toda la escritura, hermanos, es inspirada por la Iglesia Católica Romana. ¿Es lo que dice la Biblia? No. Toda la escritura, hermanos, es inspirada por Dios, dice 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es posible que Pablo tuviera en su mente, hermanos, aquí como trasfondo el pagano templo de Diana, que existe en Éfeso durante el primer siglo. Y el comentarista William Berkeley escribe sobre esto. Y dice que el templo de Diana era de 130 metros de largo, por 67 metros de ancho, por 18 metros de altura. Yo viendo y comparando con las dimensiones del tabernáculo en Éxodo, era mucho más grande. Había 127 columnas sobre la base de este templo, de esta diosa falsa. Cada una de esas columnas era un regalo de un rey diferente. Eran 127 reyes que habían regalado cada columna. Y eran todas esas columnas de mármol brillante. Era conocido también ese templo como el templo de Artemisa. O sea, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y como la fundación de las columnas del templo de Diana representaban la adoración pagana falsa de esos tiempos, la iglesia cristiana evangélica, en contraste, cuida y adorna la verdad del único Dios verdadero. No era el templo pagano de Diana, hermanos, que tenía la verdad, sino que la iglesia del Dios viviente le ha sido encomendada la mayordomía de la fe que fue entregada una vez para siempre a los santos, dice Judas 3. Ya que la iglesia es la columna y sostén de la verdad. Hermanos, por eso predicamos domingo a domingo, por eso hacemos estudios de discipulado y evangelizamos. Noten, aquí está la frase, la verdad. O sea, se refiere que la iglesia es la columna y baluarte de esa enseñanza apostólica. Se refiere a la doctrina que ha sido escrita y se encuentra en los 66 libros de la Biblia. La verdad se refiere aquí a la totalidad de la Biblia. Jesús oró allá en Juan 17:17, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces la iglesia, hermano, no determina la verdad.
Escuchen bien, la iglesia no determina la verdad, sino que es mayordomo de la verdad de Dios, revelada en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo cumple la iglesia con esta responsabilidad? Hay diferentes maneras, pero queremos mencionar tres. En primer lugar, tenemos que preservar la verdad. Tenemos que protegerla, resguardarla, defender la palabra de Dios. ¿Y saben algo, hermanos? Volviendo a hacer referencia a este maestro, este misionero, decía él que una tendencia que se está viendo y todavía se sigue viendo en algunos seminarios en Canadá y en Estados Unidos, y que esperamos que no suceda acá, que no se dé esto en los seminarios de América Latina, no sé si se da, o si algunos egresados de MEDA les ha pasado, por lo menos de los que yo conozco egresados aquí de MEDA, no he sabido, pero la tendencia de estas personas que están saliendo de los seminarios es que algunos seminaristas se gradúan de estos seminarios y cuando regresan a sus iglesias solo quieren enseñar lo positivo de la palabra de Dios. No quieren decir nada negativo. No quieren exponer a los falsos maestros, no quieren exponer la falsa enseñanza, solo quieren hablar del evangelio de Jesucristo. Y claro está que esta es una de nuestras grandes responsabilidades como iglesia, hablar del evangelio, pero ellos solo quieren hablar de lo bueno, lo bonito, de lo lindo de la palabra. No quieren exponer la mentira, no quieren exponer los falsos maestros y su falsa enseñanza, no quieren ni siquiera hablar del pecado. Hermanos, la iglesia ha sido designada como el mayordomo de la palabra de Dios. Y a veces es lo opuesto. Supe de hermanos que sus pastores, paradójicamente, no quisieron ir ellos a los seminarios a estudiar y mandaron sus timoteos, sus diáconos a estudiar. Y cuando estos hermanitos regresaron a sus iglesias y empezaron a enseñar la verdad, tuvieron que ser expulsados. Les tuvieron que prohibir que dejaran de predicar así. Qué triste, hermanos. Qué lamentable. Lo más lamentable, lo más triste que puede pasar en la iglesia de Cristo es que su liderazgo oculte la verdad, que prohíba la verdad, que prohíba que la iglesia se conduzca de acuerdo a la verdad. Eso es lo más triste, eso es lo más deplorable, lo más lamentable que puede pasar en la iglesia, y que Dios guarde en nuestra iglesia de querer gobernar, hermanos, como queramos, sino que la gobernamos como Dios dice. Por favor. No sé cuántos Dios va a levantar más en esta iglesia como pastores o como diáconos o como hermanas a servir, pero quien sea que levante, en el tiempo que te levante, a ti te hablo, por favor, condúcete en la iglesia, en la casa de Dios, de acuerdo a su verdad, de acuerdo a lo que Dios dice, no como te parezca, no como piensas que es, no porque se te ocurra o porque pensaste algo, es como Dios dice, por favor. O sea, ¿cómo pretendemos obtener bendición si no estamos, hermanos, predicando, practicando la verdad? Estaba terminando de leer Éxodo y es impresionante cómo en Éxodo 40 me impresiona como 6 versículos casi intercalados donde Dios registra ahí por medio de Moisés, ahí en Éxodo 40, donde dice que el pueblo de Israel hizo todo de acuerdo a lo que Jehová había dicho a Moisés, y que lo hizo de acuerdo a lo que Jehová mandó a Moisés, y lo hizo de acuerdo a lo que Jehová mandó a Moisés. Y luego Moisés dice, fue a inspeccionar la obra que el pueblo de Israel había hecho y vio que lo habían hecho de acuerdo a lo que Jehová había mandado y los bendijo. Un principio que podemos sacar aquí es que si nosotros como iglesia hacemos las cosas como Jehová nos ha mandado, Él va a bendecir. No esperes bendición de ninguna manera si no haces las cosas como Dios las dice aquí en su palabra. No es como se te ocurra, no es como pienses, no es que si tienes ganas, si no tienes ganas. Es lo que Dios dice. No debes de dejar de predicar. No importa, predica. Predica. No tengas temor. Diga, no, es que si no voy a perder mi familia, no me hablar. Que no te hablen, que te odien, que te aborrezcan. Y sé que mucho hemos pasado, cuando vamos de nuestra familia ya no quiere ni vernos a veces. Porque dice, ahí viene a hablarme de la palabra. No importa. Esa es nuestra cruz. Dijo el Señor Jesucristo, el que quiere ir en pos de mí, tome su cruz. Cada día, sígame. No ofreció, hermanos, alfombras rojas. Ofreció camino de aflicción. Y nos ha llamado para que sigamos sus pisadas. Dice, si a mí me aborrecieron antes, a ustedes también los van a aborrecer. Predica hasta que te odie este mundo pecador, pero va a entender que es una muestra de su amor,
que lo que estás queriendo es que Dios lo salve. Hermanos, la iglesia ha sido designada como el mayordomo de la palabra de Dios. Por ejemplo, quiero que lo vean ahí en Tito 1, del 5 al 9. Y aquí tenemos otra vez los requisitos de los ancianos y obispos. Y Tito 1, del 5 al 9, Pablo se dirige principalmente a ellos, a los pastores, y les dice ahí en el versículo 9 de Tito 1, retenedor de la palabra fiel. ¿Escucharon eso, hermanos? El requisito. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Para qué? Para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Aquí vemos lo positivo. Pero dice después, ¿y convencer a quién? A los que contradicen. Hermanos, el trabajo de la iglesia es enseñar, es proclamar, es preservar, pero también es defender y exponer lo que es falso y confrontarlo. Luego, la segunda manera de cómo ejercemos bien nuestra responsabilidad de ser mayordomos de la palabra de Dios es por medio de predicarla. De predicarla, por ejemplo, cuando ven ahí en 1 Timoteo 3:2, uno de los requisitos de los ancianos es que él sea apto para qué? Apto para enseñar. Apto para enseñar. Si un hombre no es apto para enseñar, no debe ser pastor, porque es por medio de la enseñanza, es por medio de la predicación que Dios proclama su palabra, cuida su palabra por medio de la iglesia. Y 2 Timoteo 4:2, aquí Pablo dirigiéndose a Timoteo y dando instrucciones, principalmente para los pastores, pero secundariamente también para nosotros. Dice que prediques la palabra. Eso te encargo, Timoteo, encarecidamente delante de Dios. Le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, esto significa predica la palabra de Dios, Timoteo, en cada momento, en cada ocasión, en cada oportunidad, cada domingo, predícala. No solamente en los primeros años de existencia de la iglesia, sino cada año y los siguientes 5, 10, 15, 19, 20, 25 años y los siguientes 25 años hasta que o partimos con Cristo o Cristo venga por su iglesia. Tenemos que predicar, proclamar la palabra de Dios claramente. Hermanos, no se puede predicar la palabra de Dios correctamente sin saber interpretarla correctamente. ¿No es cierto esto, hermano? Por eso hay escuelas, hay institutos, hay seminarios que enseñan a los hermanos a interpretar correctamente, a dividir correctamente, trazar correctamente la palabra de Dios. Porque tú no puedes enseñar correctamente ni aplicar correctamente la palabra de Dios si no sabes cuál es la interpretación correcta de ella, ¿verdad? Entonces hay que predicarla, hay que preservarla, pero también hay que practicarla. Y en esa práctica es donde somos llamados como columnas, adornar esta verdad. Ahí también en Tito, vuelvan a Tito, por favor. Estamos hablando de las epístolas pastorales. Y Tito 2:1 dice, pero tú, le dice Pablo a Tito, habla lo que está de acuerdo con qué? Con la sana doctrina. Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Hermanos, esto significa que nuestras vidas deben adornar el evangelio de Jesucristo. No basta con decir soy cristiano, no basta con enseñar la palabra, no basta con cantar himnos, no basta con leer la Biblia, tenemos que practicarla. Tus vecinos no conocen a Cristo, no tienen vida eterna, pero pueden ver cómo cuidas de tu casa. La manera como cuidas de tu casa adorna el evangelio. Los vecinos o los compañeros de trabajo no tienen vida espiritual, no son creyentes, pero ellos pueden ver la manera como te conduces en tu vida, cómo hablas, cómo te portas, cómo respondes a cosas difíciles. Y si la gente de afuera, hermanos, si la gente de afuera de la iglesia no han notado, no se han dado cuenta que eres cristiano, es porque muy posiblemente eres del servicio secreto de la iglesia. O no vives como cristiano. Y si quieres algo más íntimo todavía, ¿qué tal en tu casa? ¿Qué tal en tu familia? ¿Cómo adornas ahí el evangelio? ¿Qué diría tu esposa? ¿Qué dirían tus hijos? ¿Qué diría tu esposo? ¿Adornas en tu casa la doctrina de Dios? La iglesia tiene que adornar la palabra de Dios. La verdad, la conducta del creyente, hermano, debe estar en conformidad y de acuerdo con la sana doctrina. Estaba viendo ahí una frase de un pastor
y decía realmente la marca, la característica genuina de un verdadero creyente es la obediencia a su palabra. Y lo que es interesante, hermano, volviendo aquí al texto de esta instrucción aquí de Pablo, es que se encuentra en la sección 2 del versículo 2 de Tito, que habla de la conducta de los ancianos, de los líderes o de los pastores, que deben ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y también habla acerca de las mujeres. Deben amar a sus esposos, cuidar a sus hijos, cuidar sus casas. Tito 2 del 4 al 5. Entonces los creyentes, hermanos, deben adornar el evangelio, deben adornar la verdad. Y bueno, finalmente Pablo llega y en el versículo 16 expone el evangelio. Dice, deben cuidar la verdad, deben predicar la verdad y hace como un resumen de esta verdad. Ahí en el versículo 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. O sea, la verdad que la iglesia debe proclamar y proteger y que realmente es un himno memorizado y cantado por los santos de la iglesia primitiva, este versículo 16, en sus servicios de adoración que ellos tenían. Y el misterio de la piedad, hermanos, que menciona aquí, es el programa oculto, pero que ahora ha sido revelado en la persona de Jesucristo. Este plan que estaba oculto, que era un misterio antes en el Antiguo Testamento, ha sido revelado en la persona de Jesucristo. Y por supuesto, Cristo es el gran misterio de Dios que ha sido revelado. Y este himno, hermanos, exalta a Cristo. Exalta su nacimiento, exalta su muerte, exalta su resurrección, exalta su ascensión, exalta su ministerio terrenal. Es lo que hace este versículo 16. Esa es la verdad. Realmente, hermanos, es un resumen hermoso del evangelio, porque por encima de todo, la iglesia tiene la responsabilidad de cuidar el evangelio, proclamar el evangelio. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Entonces, este himno es un resumen de la persona y la obra de Cristo. Cristo es el punto central del mensaje y nuestra misión es que debemos predicar a Cristo, a todos los perdidos. Y la idea es que ahora la iglesia cristiana continúa la obra que Él comenzó. La iglesia en la tierra es el cuerpo de Cristo. Y si la iglesia en la tierra, hermano, es importante para Dios, entonces debe ser importante para nosotros. Entonces podemos concluir con un breve resumen diciendo, número 1, que la iglesia es la familia de Dios. Y los cristianos necesitamos comprender cómo es que somos miembros, que somos hijos adoptados en la familia de Dios. Y necesitamos actuar y participar como miembros de la familia de Dios. Y aquí cabe una pregunta importante. ¿Eres miembro? Y no me refiero, hermano, solamente a congregarse. No me refiero a que si te congregas o te congregas todos los domingos cuando había la oportunidad, que si ibas a cantar los himnos, o si ofrendabas, o leías la Biblia, el pasaje que nuestro hermano Edward decía que había que leer. La Biblia sistemáticamente. No digo eso, no me refiero solamente a asistir, sino eres miembro de una iglesia evangélica, bíblica, sana, y especialmente eres miembro de esta iglesia. Y no me refiero, bueno, sí, ahí me congrego, cuando puedo. Sino, eres miembro. ¿Te has comprometido con la iglesia de Cristo? ¿Tienes algún servicio? ¿Tienes ministerio? ¿Tienes compromiso? Hablo más que de congregarte los domingos en el culto. ¿Amas a los hermanos? ¿Pasas tiempo de compañerismo con los demás cristianos? ¿Amas a los hermanos? O sea, ¿amas a Cristo? ¿O contestaremos como Pedro, ahí cuando Jesús lo restauró en el Evangelio de Juan 21, 17 que ya predicamos? Y vamos a apelar a la omnisciencia de Dios cuando Pedro respondió la tercera vez, Señor, tú sabes que te quiero. Fileo, tú sabes que te tengo un poco de aprecio. ¿Amamos a Cristo, hermanos? ¿Pertenecemos, tenemos compromiso? No olvides que la iglesia es la familia de Dios. No tener compromiso con Cristo, con su iglesia, es como que estés en tu familia, en tu matrimonio y te desentiendas y no vivas ahí. Y vienes cada fin de mes, pero no te involucras. No hay compromiso con tu familia, es lo mismo.
La iglesia es la familia de Dios y los cristianos necesitamos, hermano, comprender que somos miembros de esta familia, que somos adoptados hijos de Dios, hijos, y necesitamos actuar y participar como miembros de su familia. Número 2, estamos aquí resumiendo la enseñanza de Pablo en esos 3 versículos. También la iglesia es la posesión del Dios vivo. Y los cristianos necesitamos comprender no solo a lo que pertenecemos, sino también a quién pertenecemos. ¿A quién pertenecemos? Al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios único. ¿Perteneces tú al Dios vivo? Solamente hay un camino, y ese camino es Jesucristo. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hay un solo camino. ¿Perteneces tú a Dios? ¿Perteneces a su Hijo Jesucristo? Y en tercer lugar, finalmente, hermanos, la iglesia es el mayordomo de la verdad de Dios y tiene que hacer su tarea principal de enseñar, de predicar, de defender, de contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Tenemos que predicar hasta que nos duela, hasta que nos odien, hasta que nos aborrezcan. Nosotros, hermanos, como dijo Pablo, llegamos a ser la escoria del mundo. No te puedes escudar diciendo es que no quiero perder la amistad, no quiero caer mal en mi trabajo. Te van a odiar si realmente sigues a Jesucristo. Y no hablo que tienes que ir ahí, tú eres un pecador, que te tienes que arreglar. No, hermano, es predicar el evangelio con amabilidad, buscar la oportunidad, a lo mejor en una comida ahí, a lo mejor en un café, invertir tiempo, dinero, los recursos que Dios nos ha dado ahí, ir con una persona a predicarle el evangelio. No nos escudemos, como dijo Aniego, o te vas a volver fariseo, legalista, así, no, es que yo soy apartado, soy santo, yo con esto no me junto, ¿no? Si el Señor Jesús se fue ahí a la meca del pecado, ahí con los pecadores, dice, ellos son los que tienen necesidad de médico, ellos son los que necesitan necesidad de salvación. No vivimos en una burbuja, quítate eso de la mente, vivimos en un mundo de muerte, de maldad, de pecado, y tenemos que predicar, tienes que hacer el tiempo, y a lo mejor me dicen, no, es que estamos en esta pandemia. Y antes de la pandemia, bueno, ahora, en vez de estar ahí con el WhatsApp para otras cosas, pues, haz un grupo de WhatsApp, haz un grupo de Facebook Live, empieza a predicar, empieza a discipular con lo que has aprendido, con lo que tengas, con lo que Dios te ha dado, predica. ¿Estás tú, hermano, dispuesto a confrontar el error? Si tu mejor amigo te dice algo que no es correcto acerca de la obra y la persona de Cristo, si alguien blasfema contra Cristo, si alguien se burla de Cristo, ¿estás dispuesto a corregirle bíblicamente? Mansamente, como dice la palabra, por si quizás Dios les concede que se arrepientan. Si alguien te dice algo que no cuadra bíblicamente con el evangelio bíblico, sea quien sea, ¿estás dispuesto a confrontarlos y mostrarles en amor la verdad? Son preguntas que debemos hacernos. Y si no estás haciendo nada, si no estás comprometido con Cristo, entonces examínate. Examínate si estás realmente en la fe. Averigua tu don y examínate. Las más hermosas palabras que podemos desear decir al final de nuestras vidas cristianas, cuando tengamos que partir de este mundo, creo yo, hermanos, y a mí me quebranta siempre que leo estos versículos, es las que dice Pablo ahí en 2 Timoteo, en la siguiente carta. Así que te pido por favor que vayamos ahí. 2 Timoteo, capítulo 4. 2 Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8. Pablo le acaba de decir a Timoteo ahí en el versículo 1, te encarezco, Timoteo, predica, Timoteo. Pero miren lo que dice ahí en el versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo sabía lo que venía, hermanos. Sabía que lo iban a sacrificar, que lo iban a matar por la predicación del evangelio. El tiempo de mi partida está cercano. Timoteo le está diciendo, estos que me van a matar a mí, también te van a matar a ti. Predica. Pero predica, Timoteo, hermano, por eso decimos, predica hasta que te odien, hasta que te aborrezcan, no importa. Que nos aborrezcan por eso, pero que no nos aborrezcan porque, bueno, por vivir más bien una vida impía, sino que nos aborrezcan por esto. Y que al final de nuestros días podemos repetir estas palabras de Pablo en el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera,
he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea, hermanos, amar la venida de Cristo, está directamente relacionado con pelear la buena batalla, con acabar la carrera, con guardar la fe. ¿Tienes tú ese anhelo? La iglesia, hermanos, es el mayordomo de la verdad. Y tenemos esta tarea sumamente importante. Oremos para que Dios siga bendiciendo y siga siendo fiel a la iglesia, no solo 19, 20, 25 más años, sino hasta que el Señor venga. Ha sido fiel, a pesar de nuestros errores, a pesar de todo lo infieles que somos, Él sigue siendo fiel. Y ha prometido sostener su iglesia, y la ha sostenido, y la sostiene, y la seguirá sosteniendo. Hermanos, esta es nuestra responsabilidad. Hasta que Él venga, hay que seguir. Hay que seguir. No sabemos cuánto tiempo Dios va a tener a nuestro amado pastor en esta tierra, ni a ninguno de nosotros. Por eso es muy importante estar preparando a la siguiente generación. Y a la siguiente generación, eso es lo que Pablo hizo aquí. Se estaba despidiendo de su discípulo Timoteo. Le estaba entregando la estafeta. Ya, me voy, dice Timoteo. Predica, no dejes de predicar. Pelea la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Hermanos, esto es lo que debemos de hacer. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Oh Señor, perdónanos porque somos pecadores, somos infieles. Perdónanos, Señor, porque no hemos hecho lo que debimos haber hecho. Y aún lo que hemos hecho, Padre, tu palabra dice, siervos inútiles somos, porque lo que debimos hacer hicimos. Y a veces ni siquiera eso, Señor. Ni siquiera lo mínimo. Padre, perdónanos. Ten misericordia. Y te alabamos, te bendecimos, te exaltamos hasta lo sumo, Señor. Porque realmente reconocemos que por tu misericordia no hemos sido consumidos. Porque tú no cambias, por tu inmutabilidad, por tu amor, por tu gracia. Por eso, Señor, solo por lo que tú eres. Solo por eso. Porque eres fiel a tu palabra, porque no mientes. Porque la salvación no se puede perder y depende de ti. Solo por eso, Padre, no hemos sido consumidos al igual que este mundo pecador. Perdónanos, Señor. Y me uno al pensamiento del pastor Moisés ahí con el pueblo de Israel cuando el Señor quería exterminarlo. Y le dijo, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos muevas de aquí. Yo no quiero ir si no vas conmigo, Padre. Que seas tú con tu iglesia, que seas con nosotros. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? Separados de ti nada podemos hacer. Bendito seas, Padre. Bendito seas. Que la honra, que la gloria, que la alabanza, que la majestad, Señor, sean todas para ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.